Hola, muy buenos días. Como ya bien lo decían, se acabó el año, ¿no? Estamos en el último mes de diciembre, un mes, realmente un hermoso mes. Y no solamente por las lucecitas o por las vacaciones o porque a alguno le llega la prima, sino que es un hermoso mes por lo que celebramos en este tiempo, y es la venida de Dios a este mundo, el nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, y el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado acerca de justamente la venida del Mesías, que traería salvación a todos y cada uno de nosotros. Esto es algo que para muchos es como una celebración simplemente bonita, religiosa, por tradición, pero es que sin este suceso, pues para nosotros no hay vida, ¿cierto? Es la venida de Jesucristo. En Jesucristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. En Jesucristo es que tenemos nosotros salvación, vida eterna. Dice la palabra que Jesucristo es el único camino a Dios. Así que la venida de Jesús a este mundo es algo totalmente trascendental para nosotros. Jesús es la única esperanza para el ser humano. Es la única opción de salvación para el ser humano. No hay ninguna otra oportunidad para nadie de ser librado de sus pecados, de la condenación, de obtener la vida eterna. No hay ninguna oportunidad para nadie fuera de Jesucristo. Dicho esto, a alguno tal vez le puede generar una pregunta que vamos a responder en esta mañana. Si Jesucristo es el camino para la salvación, y Jesucristo nació hace aproximadamente 2000 años, antes de Jesús, ¿cómo se salvaba la gente? ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿Sí? Y algunos tienen sus propias teorías, pero pues como a nosotros no nos interesan las teorías, sino lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema y ver por qué es tan relevante para nosotros entenderlo en este tiempo, y es tan urgente que comuniquemos el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Lo primero que vamos a hablar es que ustedes conocen la Biblia y saben que en el Antiguo Testamento había establecido un sistema dado por Dios aparentemente para la salvación, ¿sí? Pero cuando vamos a la misma escritura nos damos cuenta que ese sistema que fue el establecido, el pacto de la ley, ¿cierto? Cuando decimos Antiguo Testamento, en realidad la palabra por traducción del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, la palabra que tenemos es testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero la palabra que debería estar allí, que es mucho más precisa, es pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Es la historia de Dios con el hombre bajo el antiguo pacto, y en el Nuevo Testamento es con el nuevo pacto. Cuando hablamos del antiguo pacto, estamos hablando del pacto que Dios celebró con el pueblo de Israel a través de Moisés. Cuando salieron de la tierra de Egipto, celebraron este pacto donde Dios dijo: yo les voy a dar mi ley y ustedes van a cumplir la ley, y por el cumplimiento de la ley ustedes vivirán, es decir, tendrán la salvación, la vida eterna. En este pacto antiguo es donde está el sistema de sacrificios. Entonces se van a presentar las ofrendas del macho cabrillo, del corderito, de no sé qué, y esa sangre es la que va a traer el perdón de los pecados. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que ese sistema del Antiguo Testamento no era para salvación, era sombra de lo que había de venir. Entonces vamos a ir entendiendo en realidad cómo era que se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Miremos entonces Romanos 3:23. Vamos a la Biblia, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 20, perdón. Romanos 3:20.
para que vayamos viendo declaraciones contundentes de Dios acerca de este tema. Dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por medio de la ley, lo que estaba establecido en el pacto del Antiguo Testamento, nadie, ningún ser humano va a salvarse por el cumplimiento de lo que establecía la ley. Y va un poquito más allá, y entonces nos empieza a dar luces. ¿Para qué era la ley? Dice, la ley fue establecida para que los hombres no tuvieran excusa y quedara claro qué es lo que es pecado, para que el pecado se revelara y la gente dijera: caramba, sí, es que yo estoy mintiendo. Ahí dice: no mentirás. Yo estoy en pecado, es evidente, la ley expone mi pecado, mi conducta. ¿Sí? Entonces, si la palabra de Dios dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿qué entendemos? Es una declaración absoluta. No dice ningún ser humano, dice ningún ser humano. Nadie, ninguna persona, ni antes ni ahora, pueden ser justificados por las obras de la ley, por el cumplimiento de las obras de la ley. Miremos otro que nos va aclarando exactamente lo mismo. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Mira lo que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Está diciendo, todo aquel que pone su confianza en el cumplimiento de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y continúa versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios dice: para el hombre es imposible cumplir la ley de Dios. Así que cualquiera que pone su esperanza en el cumplimiento de la ley está bajo maldición, está bajo la condenación eterna, no tiene esperanza de salvación si está confiando en la ley. Ahí lo dice: por la ley ninguno se justifica para Dios. Esto es evidente. La palabra nos dice, es claro, es absolutamente visible que nadie puede ser salvo por el cumplimiento de las obras de la ley. ¿Pudo Abraham, Moisés, David, alguno de ellos ser salvo por las obras de la ley? Si uno lee la Biblia, uno se da claramente cuenta que Moisés mató, David adulteró, Abraham mintió, engañó. Una cantidad de pecados, o sea, definitivamente incumplieron la palabra de Dios, la ley. Ellos no podían ser salvos por el cumplimiento de la ley. Pero va un poquito más allá y nos da luces, ¿no? Miren que cada pasaje uno tiene que mirar al detalle realmente lo que está diciendo allí. Nos dice: por la ley nadie es salvo, eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y está citando un pasaje del Antiguo Testamento de Habacuc, donde dice: el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento nos está aquí ya dando luces, así como en el Nuevo Testamento la salvación es por medio de la fe. Somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Miremos, sigamos mirando, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y vemos cómo se va aclarando el panorama. Dice, versículo 1 al 4: porque la ley, seguimos hablando del antiguo pacto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez,
no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es lo que nos termina de aclarar el pasaje, ¿no? Y nos dice, oye, ese sistema de expiación a través de los sacrificios no salva a nadie. Las personas siguen en sus pecados. Mire que el sacrificio que se hace, más que quitar el pecado, ¿qué es lo que dice allí? Expone los pecados de las personas, trae una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy llevando el animal al sacrificio, ¿por qué muere ese animal? El animal está muriendo a causa de mis pecados. Entonces, cada vez que la persona traía ese sacrificio de expiación para sus pecados, era hacer relevante, oye, tú eres pecador, yo soy pecador, los animales deben morir por mi pecado, alguien debe morir en mi lugar. Era revelar una realidad. Entonces, no es posible que el sistema del Antiguo Testamento salve a ninguna persona. Ninguna persona es justificada delante de Dios por cumplir las obras de la ley. No lo fueron en ese entonces, ni lo pueden ser ahora. Ninguna persona, sus pecados fueron perdonados, quitados por el sistema de expiación, ni hoy podría hacerlo por ese sistema de sacrificios, como muchas religiones aún de una manera adaptada siguen presentando sacrificios a Dios para buscar esa salvación. No tiene ningún sentido, la Biblia es muy clara cuando dice que no puede ser. Entonces, el pasaje bien lo dice. ¿Qué eran todas esas cosas? ¿Qué era todo ese sistema de sacrificios y de leyes? Dice, era sombra de lo que había de venir. Se estaba revelando lo que vendría en Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a cumplir la ley. Esto nos empieza a mostrar algo bien interesante, y es que nosotros, los seres humanos, ¿qué oportunidad tenemos de ser salvos por nuestros propios medios? Por nuestro esfuerzo. No hay ni la más mínima oportunidad para un ser humano de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos, por su filosofía, por una creencia, por una conducta. No hay forma de que ningún ser humano alcance la salvación, ni siquiera adoptando el sistema del Antiguo Testamento del cumplir la ley y de los sacrificios de los animales. La palabra dice, eso no salva. Entonces, muchos creen, no sé si algunos de ustedes hasta este momento creían que en el Antiguo Testamento se salvaban por cumplir las obras de la ley. Tal vez algunos creen, porque por ahí hay algunas teorías, que había un sistema de conciencia. Entonces Dios juzgaba a las personas de acuerdo a su conciencia. Si su conciencia lo acusaba de pecado, entonces estaba en pecado y por lo tanto era pues condenado. Pero si andaba limpio en su conciencia, entonces era bien. Y esto está dentro del sistema de una teoría que se llama de las dispensaciones. Hablan de esto, que hay diferentes formas donde Dios ha hecho esto, pero la Biblia es consistente y es muy clara al respecto y nos está mostrando que no es de esa manera. Entonces, ¿el sistema del Antiguo Testamento salva o no salva? Cumplir la ley, los sacrificios, no salvan, ni antes ni ahora. Entonces, ¿cómo fueron salvos Abraham, Moisés y otras personas del Antiguo Testamento? Vamos por favor a Juan 14:6. Dice Jesucristo hablando, enseñándole a sus discípulos, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
de los labios de Jesús, directamente de la boca de Dios, que como leíamos en el devocional de ayer, el nombre de Jesucristo, con el que se presenta cuando viene ya glorificado a establecer su reino, dice, ¿cuál es el nombre de Jesús? La palabra de Dios. La palabra de Dios, de labios de Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. No la religión, no las obras, no el tener una conciencia tranquila, no el ser una buena persona, no el cumplimiento de la ley, solo Jesús. Jesucristo es el único camino al Padre. ¿Cuándo? Siempre. Jesucristo, desde el momento que los hombres existieron hasta que Cristo venga y traiga su justicia, Jesucristo es la única manera de que las personas sean salvas. Ustedes se preguntarán, pero Daniel, eso no tiene sentido. Si Jesús vino hace apenas 2000 años, Moisés, Abraham, David, toda esa gente fue mucho antes de Jesús. ¿Cómo podían salvarse por la fe en Jesucristo? Sigamos complementando esto para que ustedes digan que es que Daniel se inventa cosas, ¿sí? Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Específicamente el 12, pero por contexto quiero que miremos el 11. Estaban predicando, ¿cierto? Y dicen, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Y continúa el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice el pasaje? En Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en Alá. No hay salvación en Buda. No hay salvación en Mahoma. No hay salvación en Gandhi. Si alguno pudiera creer que hay salvación en Gandhi. No hay salvación en María. No hay salvación en absolutamente nadie, sino única y exclusivamente en Jesús. ¿Quién está diciendo esto? ¿Daniel está armando una filosofía? Lo dice claramente la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, está hablando de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las palabras de Dios son muy absolutas, muy excluyentes. En ningún otro. ¿Qué quiere decir? Que algún otro puede que sí sea. Esto a veces trae más preguntas, ¿no? Entonces alguno puede decir, entonces ¿cómo hacen los musulmanes? ¿Y cómo hacen los hindús? ¿Y cómo hacen tantísima gente que tiene otra cantidad de creencias? Ya vamos a responder las preguntas. Pero avancemos, vamos a Gálatas 2, versículo 16. Como para que no vean que es un solo versículo que alguien lo sacó fuera de contexto y está diciendo algo. La Biblia es consistente en todo con lo que estamos viendo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué dice? El hombre no es justificado por las obras de la ley, como ya quedó aclarado en los pasajes que vimos antes, y continúa, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué somos justificados los hombres? Por la fe en Jesucristo. No hay más opciones. Es la única opción. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Seguimos, ¿cierto? Como les digo, la palabra de Dios es consistente, una única idea clara revelada a lo largo
de toda su palabra. Entonces, el hombre es justificado delante de Dios por medio de Jesucristo. Única y exclusivamente las personas pueden ser salvas a través de Jesucristo. Esta es una verdad que para algunas personas resulta ofensiva. ¿Por qué? Porque es que si yo digo Jesús es el único camino a Dios, Jesucristo es el único nombre en el cual hay salvación, estoy abierta y claramente diciendo lo que acabo de decir: ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ni Shiva, ni Ganesh, ni cualquier cantidad de deidades que existen en las diferentes religiones que la gente practica hoy en día. Determinantemente la palabra de Dios está diciendo: ninguno de esos sistemas religiosos, ni ninguno de los personajes centrales de esos sistemas religiosos salva. No lo está diciendo Daniel, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es absoluto: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el gran problema con esta verdad de Dios? Que Jesucristo es exclusivo, que es excluyente y solamente salva a los cristianos. No, de ninguna manera. Jesucristo no vino bajo ninguna religión ni a establecer ninguna religión. Él vino como la promesa de Dios, como el único plan de Dios para la salvación de todas las personas. El problema es que los seres humanos se aferran a sus tradiciones simplemente porque es una tradición. A mí me lo dijeron. Pues hombre, salga de su ignorancia y conozca a Dios. Deje de aferrarse a una tradición sin sentido, porque ninguna religión, ni siquiera los que promulgan, si es que existe tal cosa, la religión cristiana no salva a nadie. Hay gente que piensa que por asistir a una iglesia cristiana y por alabar a Dios, por decir yo creo en Dios, entonces ya es salva. No, eso sería vivir una religiosidad cristiana, y la religiosidad no salva. El que salva es Jesucristo. Y ya hemos visto en otros espacios, no lo voy a hablar hoy porque sería otro tema completamente diferente. Nuestra fe depositada en Dios tiene que ser una fe activa. Yo no puedo decir que creo en Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Señor, y no obedecerlo. No es consistencia, o sea, no tiene sentido decir que creo en Él y no le obedezco. Ahí no hay fe, ahí hay una creencia intelectual, pero no hay fe depositada en Él. Entonces, llámese la religión que se llame, musulmán, judío, ortodoxo, católico, budista, hindú, lo que quiera, ninguna religión salva. Ningún sistema humano de las obras, de las ceremonias salva, absolutamente ninguno. Y eso lo estamos viendo en los pasajes que leíamos. Y hay muchos más, pero pues se alargaría la cosa. El único que salva es Dios por medio de su gracia a través de la obra perfecta en Jesucristo en la cruz. No es excluyente. Cristo murió por todas las personas del mundo. Cualquier persona que ponga su fe en Jesucristo es salva, sin importar que haya nacido en la India, en un monasterio budista, que haya nacido en donde sea. Si deposita su fe en Jesucristo, tiene la salvación. Es la única opción para todas las personas en la historia de la humanidad. ¿Eso está claro? Si a alguno le parece ofensivo, la verdad de Dios a veces nos golpea feo. ¿Y saben por qué nos pega duro? Porque queremos aferrarnos a nuestro razonamiento, a nuestra manera de lo que debería ser. Algunos dicen,
descaradamente herejías como todas las religiones llevan a Dios. ¿Lo han escuchado? Todas las religiones llevan a Dios. ¿Es cierto? Yo lo puedo decir sin duda a equivocarme porque lo dice la palabra. Ninguna religión lo lleva a Dios. Ninguna. Solamente una persona, y es Jesús. Entonces, si vamos viéndolo de esta manera, creo que la pregunta se empieza a aclarar. ¿Cómo se salvaron las personas en el Antiguo Testamento? Díganlo sin miedo. Por medio de Jesús. Todavía nos seguimos rascando la cabeza, pero ¿cómo es posible que no haya nacido? Tanto en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, la historia que leemos que transcurrió antes de la venida de Cristo, como la historia que transcurre después de la venida de Cristo hasta nuestros días, vemos que la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, antes y ahora. Esto muchos no lo entienden, pero la salvación, entendámoslo una vez más, no hay forma de ningún hombre de ser salvo. Y hay que entender esto. Hay algo que se llama la depravación total del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Usted es pecador, nació pecador. ¿Qué puede usted hacer para quitarse ese pecado que es como si hubiera cometido un delito y tiene la condena impuesta sobre su vida? Condenado, cadena perpetua. ¿Usted qué puede hacer para librarse de esa condena? Usted no puede hacer nada. Usted ya lo capturaron con las manos en la masa, como dicen. Término jurídico, lo capturaron en flagrancia. No en fragancia, en flagrancia. Lo capturaron en el momento en que usted estaba cometiendo el delito. No hay opción de que usted evada la condena. Ya fue condenado. No le queda ninguna esperanza. Es únicamente cumplir su condena. Todos. Ay, pero es que entonces yo voy a ser una persona muy buena. Sea una persona muy buena, pero ya está condenado. Cuando se muera se va a pagar su condena. No hay opción. Y entonces una persona muy mala y una muy buena, las dos están condenados igualitico y las dos se van igualitico para el mismo infierno. Ser bueno, mire que lo doy por entendido por lo que hemos hablado. La religión no me salva. El cumplir las obras de la ley no me salva. Los sacrificios establecidos en el sistema de expiación del Antiguo Testamento no me salvan. ¿Será que ser buena gente me va a salvar hoy en día? Como muchos creen que es que yo sé que hago mis cositas malas, pero yo también hago otras buenas y entonces con eso empato. ¿Quién dijo? Usted va delante del juez y lo capturamos robando. Sí, pero es que vea, yo soy buen papá. Ay, entonces lo perdono. Eso no sucede. Para el hombre es imposible hacer algo por sus propios medios para librarse de la condenación eterna. Por eso es que la única opción es descansar en la provisión de Dios para el pecado del hombre. Y ese es Jesucristo. Colosenses 2, veamos Colosenses 2, versículos 13 y 14. Miremos lo que dice. Hablando de este tema de para nosotros no hay opción. Mira lo que dice. A vosotros, ¿cómo era nuestra condición? Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Cómo era nuestra condición? Muertos delante de Dios, separados de Él, condenados. Dice, os dio vida juntamente con Él, estamos hablando de Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Continúa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
Para nosotros es imposible. Hay un acta de decretos exhibida en cada uno de nosotros que nos trae la condenación, estando nosotros en condición de muertos, de condenados. Dice que Cristo Jesús expuso, clavó el acta de decretos, clavó la lista de pecados de Daniel, la clavó en la cruz y dijo: yo muero en lugar de Daniel, yo pago la condena de Daniel. Con cada uno de nosotros es lo mismo, y así perdona nuestros pecados. El único que podía hacer eso, ¿quién era? Dios mismo. Para los hombres es imposible, Dios mismo. Por eso lo que hablamos y celebramos la Navidad, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque Dios era el único que podía limpiarnos del pecado, el único que podía pagar el precio para salvarnos. Por eso el único camino es Jesucristo, porque Jesucristo no es ningún hombre normal, como común y corriente, como cualquiera otro de las diferentes religiones. Jesucristo es Dios mismo, y dice la palabra que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él estaba desde el principio con el Padre y Él fue el que creó todas las cosas. Todo subsiste hoy en el mundo por medio de Jesucristo. Él no es un ser humano. Tomó forma de hombre para salvarnos. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículos 4 al 9. La salvación, entonces, es obra única y exclusiva de Dios. El hombre no tiene parte en la salvación. El hombre lo único que trae es pecado, condenación. Es lo que dice Efesios 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y una vez más lo recalca, estando a nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, dice. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Continúa versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Si yo estaba muerto en pecados, al resucitarme me está dando vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Póngale cuidado al versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es por obras, ninguno de nosotros tiene nada que hacer en la salvación. Dios dijo: yo quiero mostrar al mundo y que todos sepan. Es por mi gracia, es por un regalo que yo doy, porque yo soy rico en misericordia. Lo estamos leyendo allí. Dice el versículo 8, una vez más, dice: porque por gracia, un regalo que yo no merezco. Eso es la gracia. La gracia es un regalo que Dios te da y que tú no te lo mereces. Tú eres pecador, estás muerto en delitos y pecados. ¿Te mereces que Dios muera por ti? Nadie de nosotros merecemos que Dios muera por nosotros. Merecemos la condenación tal cual como la tenemos planteada. Pero Dios, que es rico en misericordia, extendió su gracia, como dice aquí: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ni siquiera la fe, dice ahí, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios también la fe. No por obras, vuelve y concluye, no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse, para que nadie saque el pecho y diga: yo sí cumplí los mandamientos, por eso estoy aquí. Dice Dios: nadie va a estar aquí por los mandamientos, nadie aquí va a poder sacar pecho y decir: yo sí lo logré. Aquí todos van a doblar rodilla y van a reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra forma. El pasaje es muy claro. La salvación, ¿qué es? Un regalo de
así lo es ahora y así lo fue desde siempre. La gracia de Dios se da por igual en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dice gracia por medio de la fe. Digámoslo así, se hace efectiva esa gracia cuando depositamos nuestra fe, esa fe activa, en Jesucristo, ¿cierto? En el Mesías. Entonces, los que vivieron antes de que Jesucristo naciera fueron salvos igual que nosotros, por la gracia de Dios, porque Dios extendió su misericordia. Lo voy aclarando, porque ellos pusieron su confianza en las promesas. Ellos fueron antes de Jesús. Ellos pusieron su confianza en las promesas del Mesías que había de venir, el Salvador, la solución, la provisión de Dios para el pecado del hombre. Ellos pusieron su confianza en Él. Ellos miraron hacia el futuro, creyendo las promesas que no se habían cumplido. Nosotros miramos al pasado, poniendo nuestra mirada en Jesucristo, confiando en las promesas que se cumplieron en Jesucristo. Pero ellos y nosotros ponemos la mirada en el mismo lugar, en Jesucristo, para la salvación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Era el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento. Hebreos 13, versículo 8 lo dice muy claritico. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6, el Antiguo Testamento, hablando Dios a través del profeta, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Quiere decir que no cambia. Dice la palabra, en Él no hay sombra de variación. No es que cambió de opinión y ahora yo qué hago con esto. Ya estos en el Antiguo Testamento les di duro, ahora qué hago con los del Nuevo Testamento, no voy a darle más suavecito. Dios no cambia, ha sido lo mismo siempre, y la salvación se ha mantenido de la misma manera. Por la gracia de Dios se han salvado los antiguos y se han salvado los nuevos. Y quiero que vayamos directamente ahora sí a casos particulares para que como ejemplo lo veamos. Abraham, Gálatas capítulo 3, vamos a ver solamente versículos 6 al 8, pero si ustedes leen el capítulo 3 se van a dar cuenta. También en Romanos está todo un capítulo que habla específicamente de la salvación de Abraham. Lo vemos también en Hebreos. Gálatas 3 versículos 6 al 8 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué dice que se salvó Abraham? Por la fe. Le creyó a Dios y ese creer le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, póngale cuidado, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham depositó su fe en Dios. Pero póngale cuidado que no es tan simple como decir depositó su fe en Dios. Yo también creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen. Aquí está haciendo referencia específica a que Abraham puso su confianza en las promesas que Dios le había hecho, ¿cierto? Es el contexto que nosotros tenemos. Y esta fe dice que obró para salvación en él. Dice, le fue contado por justicia. Dios justificó a Abraham por medio de la fe que Abraham puso en las promesas que Dios le hacía. Ahorita lo vamos a entender mejor con algo que vamos a ver al final. Pero mire que dice que Dios, previendo esto de antemano, ¿qué dice? Dios, que le dio a Abraham, le dio la buena nueva. Si ustedes encuentran esa frase en el Nuevo Testamento, ¿a qué hace referencia? Las buenas nuevas en la Biblia es el anuncio
del mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la salvación por medio del Mesías prometido por Dios como provisión, como pago por el pecado de los hombres. Ese es el mensaje del Evangelio. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que de antemano Dios le contó la buena noticia a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como lo dice el pasaje, nosotros hoy que somos los de la fe, somos los hijos prometidos a Abraham. Abraham puso su fe en el Mesías prometido, en el Mesías que había de venir, en alguien que sería heredero suyo, que vendría de su linaje, porque Abraham lo entendió clarito cuando Dios le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham dice: de mi linaje va a venir el Mesías, el elegido de Dios viene de mi parte. Y puso su confianza en la promesa del Mesías, del Cristo que habría de venir. Fue salvo porque puso su confianza en el Cristo que habría de venir. Lo vamos a entender mejor ahorita. Moisés, otro ejemplo. Vamos a Hebreos 11, versículo 24 al 26. Dice, 11 del 24 al 26. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Póngale cuidado a lo que dice acerca de Moisés. Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿De quién nos está hablando este pasaje? Dice que Moisés eligió sufrir por causa de Cristo. ¿En quién tenía puesta la confianza Moisés? En las promesas de Dios del Mesías que habría de venir. Cuando decimos la palabra Mesías, es sinónimo de Cristo. Mesías y Cristo son sinónimos de elegido, Mesías, Cristo o ungido. Esos cuatro son palabras que quieren decir exactamente lo mismo. Ungido, elegido, Mesías o Cristo son palabras que hacen referencia a ese hombre en particular que era la provisión de Dios para el pecado de los hombres. Habla de Jesucristo hecho hombre. Entonces, tanto Abraham como Moisés pusieron su fe en las promesas de Dios de aquel Cristo, de aquel Mesías que iba a venir, y por esa fe puesta en ese Mesías fueron salvos. ¿Estamos claros? ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por la fe en el Mesías. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Por la fe en el Mesías. Solo que nosotros hoy en día conocemos la historia completa. Ellos tenían la sombra, nosotros tenemos ya la sustancia completa, la imagen. Ya sabemos quién fue, cómo sucedió, cómo se llamó, qué caminó, las palabras que dijo. Tenemos el programa más completo que ellos. Vendría la pregunta, ¿no? Puede que alguno sea curioso, inquieto de mente: ¿cómo se enteraron del Evangelio? ¿Cierto? ¿Cómo se enteró Abraham del Evangelio? Si Abraham es mucho antes de Moisés, dice uno: bueno, Moisés estuvo 40 días allá en la montaña, de pronto Dios se sentó y le contó. ¿Cómo se enteraron del Evangelio? Y entonces Dios es excluyente y se lo reveló solo a Abraham o solo a Moisés. Hay una palabra, protoevangelio. Cuando hablamos del protoevangelio, es una versión preliminar al Evangelio que conocemos en el Nuevo Testamento, y es la información, la noticia, la buena noticia que consiste en: va a venir un Mesías, un Salvador, y Él va a quitar los pecados de los hombres. Eso lo encontramos, vamos por favor a Génesis capítulo 3, en el instante mismo
Donde entra el pecado, recordemos, Dios creó al hombre y a la mujer y andaban de tú a tú con Dios, no había pecado, no hacía falta ninguna salvación ni nada por el estilo. El hombre y la mujer pecan. En el momento, en el primer instante en que ellos pecan, solo existían Adán y Eva. En ese instante que ellos pecan y entra el pecado y la muerte y la condenación para todos los hombres, en ese mismo instante viene Dios y les predica el Evangelio. A partir de ellos, toda persona que nacía conocía el mensaje del Evangelio, porque en esa época, recordemos, todo se transmitía por tradición oral, todo era hablando. Veámoslo, Génesis 3, versículo 15. Y pondré, cuando hace el juicio, ¿no? Usted hombre tal cosa, usted mujer tal cosa, usted serpiente tal cosa, y después de que hace el juicio de que te arrastrarás y comerás del polvo, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Está claro el Evangelio allí? ¿O lo explico un poquito? Elabore. Miren que este pasaje nos presenta entonces un escenario futuro. Pondré enemistad y tu simiente y su simiente, mira, herirá, está hablando de futuro, su conjugación es futura, nos plantea un escenario futuro. Y entonces nos presenta dos personajes que van a estar en ese futuro, en ese escenario futuro. Por un lado está la simiente de la mujer. El hebreo es muy bonito y es muy específico. Cuando dice la simiente de la mujer, está siendo muy particular en referirse a un individuo en particular. No dice los hijos de las mujeres, no dice un hijo de una mujer cualquiera. Está haciendo referencia muy específica. La simiente es como un título. Si nosotros lo ponemos en términos más entendibles de lo que estamos hablando, cuando el pasaje dice ahí la simiente de la mujer, Dios está diciendo mi elegido, el ungido, el Mesías, el Cristo. Eso es el sinónimo de lo que leemos allí, la simiente de la mujer. Está haciendo referencia muy específica a esa persona que iba a ser la provisión de Dios, que nosotros conocemos, que es Jesucristo. Entonces, cuando dice ahí la simiente de la mujer, está hablando el elegido, el particular que yo traeré, el Mesías, el Cristo. Ya vamos a ver lo que va a suceder. Y por otro lado, nos presenta el otro personaje, y es la serpiente, con toda su prole de huestes de maldad que vemos también descrita en la palabra de Dios. Justamente en el devocional de hoy hace alusión a este pasaje donde se dice claritico, dice, hablando del final, cuando viene el juicio sobre Satanás, dice: y el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, o para que no le quede la menor duda a nadie, así dice el pasaje, Satanás, el diablo, es esta serpiente aquí representada. ¿Y qué es lo que dice que va a suceder en ese escenario? Entonces tenemos a Satanás y tenemos a Cristo, nacido de una mujer, tal cual como lo decían las profecías. ¿Y qué tenemos en este escenario? Dice que la serpiente va a herir a este elegido de Dios en el talón. Es una herida que le va a producir dolor, sufrimiento, pero que no es una herida mortal. Esto lo vemos claramente en Jesucristo. Satanás le propinó sufrimiento, dolor, su herida aparentemente fue mortal, pero Jesucristo resucitó entre los muertos y la herida que Satanás le propinó no fue mortal. Pero en el escenario nos dice: pero este ungido de Dios aplastará la cabeza de la serpiente. El aplastar la cabeza de la serpiente implica la muerte de la serpiente, la destrucción, como vemos ya nosotros en el Evangelio revelado, que Jesucristo venció sobre Satanás, exhibió los principados y las potestades en la cruz del Calvario.
Entonces, vemos ahora y entendemos con claridad cómo desde el momento en que entró el pecado, desde ese mismo instante Dios dejó conocer a la humanidad: viene un Mesías, viene la provisión de Dios, en Él es la salvación. Y desde ese mismo instante los que depositaron su fe y su confianza en esa provisión de Dios recibieron la salvación por confiar en el Mesías. Tenemos el protoevangelio, que ya lo entendimos con bastante claridad, revelado allí en Génesis 3:15, pero luego lo vemos a través, y quiero que lo leamos en Hechos 10:43, ya con esto terminamos. Hechos 10:43. Este pasaje es cuando Pedro es invitado a la casa de Cornelio. Cornelio invita a su familia, a sus amigos, los lleva para su casa e invita a Pedro a que vaya a su casa a predicarles el mensaje de Dios. Y dentro de este mensaje, cuando Pedro les está predicando acerca de la salvación en Jesucristo, les dice, versículo 43, hablando de Jesucristo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando hablamos de los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento, en la historia de antes de Cristo, todos los profetas daban testimonio de que la salvación era a través del Mesías prometido. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Entonces, desde el inicio de la historia del ser humano, Zacarías 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, bravo tributo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Para la muestra un botón, ¿no? Uno de los profetas está diciendo claramente del Mesías. Entonces, lo que dice Dios y lo que empezamos a conocer y entender es: Dios desde el momento del pecado tuvo su provisión, y desde ese mismo instante su gracia, su perdón, su amor fue derramado sobre toda la humanidad, y todos los que ponen la mirada en Jesucristo, antes de Cristo y ahora, somos salvos. Desde siempre la salvación ha sido por medio de Jesucristo. Se hace entonces, cuando lo vemos de esta manera, absolutamente indispensable que nosotros no nos quedemos callados. Si no hay otra forma, si no hay otro camino, si desde siempre y hasta siempre el único plan, la única provisión de Dios para la salvación del ser humano es por medio de Jesucristo, nosotros los que entendemos con claridad este mensaje, que tenemos habitando en nosotros al Espíritu Santo, necesitamos dar a conocer el mensaje de salvación de Dios. Yo los invito a que ustedes dispongan su vida, dispongan sus casas en este tiempo, que algunas personas están buscando religiosidad, y que dispongan y que inviten a las personas a sus hogares. Invítenos a nosotros: venga, yo voy a invitar a mi familia, pero quiero que usted venga y predique el evangelio en mi casa. Con muchísimo gusto lo hacemos. Invítenlos a la iglesia, invítenlos al evento que tenemos la semana entrante. Pero tenemos que hablar de la palabra de Dios a las demás personas, no hay otra opción. Miren lo importante que es, ¿no? Don Jairo lo recalca. Necesitamos, es urgente, y como Dios nos lo está hablando esta mañana en su palabra, necesitamos llevar la palabra de Dios. No hay otra opción. Si alguno de ustedes de pronto decía: no, fulanito, yo sé que él es muy religioso, muy creyente, muy buena gente, entiéndalo hoy, no tiene oportunidad si no es en Cristo. Y la vida en Cristo implica un caminar de fe. Ir a la iglesia no es suficiente.
Cuando digo no es suficiente es que la ir a la iglesia no salva. Mi fe en Cristo tiene que ser real y efectiva. Lo conozco, por ende lo obedezco. ¿Sí? Entonces, dispongamos nuestras vidas para ser esos agentes de cambio, esos faros de luz en medio de la oscuridad que tanto necesita hoy de Dios. Y en este tiempo donde la gente está muy dispuesta tal vez más a la religiosidad, que nosotros podamos llevar un mensaje claro, como el Señor nos lo ha hablado esta mañana, para llevar la salvación a través del único nombre dado en el mundo para la salvación, el único camino al Padre, que es Jesús. Yo les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar y vamos a recibir la Santa Cena de una vez.